La gente todo está discutiendo los cambios en Ecuador y se escucha una definición del proceso ecuatoriano que lo insiste el presidente Rafael Correa, es acerca de lo que él llama la revolución ciudadana. ¿Qué es la revolución ciudadana? Bueno, la revolución ciudadana es ante todo un proyecto que fue surgiendo en la sociedad desde diversos frentes y desde mucho tiempo atrás. La revolución ciudadana en concreto es un proceso que se pone en marcha con el presidente Correa, con su candidatura, cuando comenzamos a conformar el movimiento País, allá en la segunda mitad del año 2005, pero que tiene historia. No es un proyecto que surge solo con Rafael Correa. Rafael Correa es el líder indiscutible de este proceso, al menos por el momento, y pone en marcha toda una serie de iniciativas, de propuestas, de acciones que se venían acumulando en la historia ecuatoriana. Para ponerlo en términos más sencillos, Rafael Correa no es un relámpago en cielo despejado. Las nubes ya estaban cargadas. Los movimientos afroecuatorianos, los pueblos y nacionalidades indígenas, los campesinos, los trabajadores, los profesionales, los estudiantes, los maestros, los ecologistas, hombres y mujeres de todos los rincones del país ya habían venido proponiendo desde tiempo atrás la necesidad de cambios profundos, radicales, revolucionarios. Y yo creo que el gran mérito del presidente Correa es haber sintonizado con ese momento, con ese tiempo, y ser el líder que lleva adelante este proceso. Pero lo importante es que ese proceso no tiene entonces un solo autor, no tiene gerentes propietarios y tampoco tiene un origen reciente, a pesar de que el movimiento Acuerdo País, que ha levantado la bandera de lo que llamamos Revolución Ciudadana, tiene apenas 3 años. ¿Cuál es la importancia y la función de la nueva Constitución en el proceso? Bueno, la Constitución lo que busca es elaborar un proyecto de vida en común. Para nosotros la Constitución es mucho más que la ley más importante del marco jurídico ecuatoriano. Lo es, sin duda alguna, o debería ser. La Constitución para nosotros es entonces una suerte de proyecto de vida en común en donde se sintetizan todas las aspiraciones de cambio y se plasman en gran medida, no diría la totalidad, en la nueva Constitución. Sin duda alguna, la Constitución este rato cumple una tarea fundamental en tanto palanca para impulsar estructuralmente los cambios que ya venía realizando el gobierno de Rafael Correa. El gobierno de Correa podía haber avanzado en el ámbito gubernamental, pero no podía avanzar en el ámbito estructural si no tenía la nueva Constitución. Aparato jurídico más los puntos más importantes de esta Constitución para promover los cambios en Ecuador. Bueno, hay muchos puntos importantes en esta Constitución, empezando por reconocer un Estado plurinacional. Yo creo que esa es sin duda alguna una de las mayores transformaciones y logros de esta nueva Constitución, que no simplemente para y por los pueblos y nacionalidades indígenas, sino para la sociedad en su conjunto. Por fin, luego de varios siglos de vivir de espaldas o de dominación de parte de los sectores blanco-mestizos sobre los sectores indígenas, se reconoce la existencia del otro en la Constitución y se le da el mismo valor, el mismo nivel, la misma dignidad. Reconocemos a pueblos y nacionalidades indígenas, reconocemos derechos colectivos que incorporan no solo a los indígenas, sino también a los afroecuatorianos, derechos colectivos a otros grupos humanos que hay en el país, como los montubios y los cholos, habitantes, casi diría, de origen ancestral en la costa ecuatoriana. Desde esa perspectiva estamos haciendo un esfuerzo enorme. Yo diría que se puede hablar de un proceso de refundación del Estado ecuatoriano al plantear el tema de la plurinacionalidad. Tenemos que reinventar muchas de las relaciones. Estamos reconociendo la justicia tradicional indígena como válida, en paralelo de la justicia del Estado nacional tradicional. Estamos hablando ya de territorialidades indígenas y adicionalmente estamos recuperando de los indígenas sus formas de organizarse, sus planteamientos que nos sirvan de base para construir un régimen de desarrollo. El suma causai, el buen vivir, también es parte de ese proceso de reconocimiento de la plurinacionalidad. En ese sentido también habrá que ver cuáles son los mecanismos de representación de pueblos y nacionalidades indígenas en el manejo del Estado ecuatoriano en todos sus niveles, desde el gobierno central hasta los gobiernos locales.
En el ámbito económico, por ejemplo, también hemos tomado consideraciones muy importantes. No hablamos más ya de una economía social de mercado, pero sí creemos que la economía social y solidaria tiene que sustentarse sobre el Estado, el mercado y la sociedad. Para nosotros estos tres elementos en una relación dinámica son importantes. No negamos la existencia de mercados, pero los mercados vistos como sirvientes y no como amos. El Estado no puede estar, y la sociedad no puede estar subordinada a la lógica del mercado, al contrario, el mercado tiene que estar subordinado a las demandas de la sociedad en su conjunto. Hablamos de la necesidad de civilizar los mercados. Luego, el Estado, para nosotros es importante actor el Estado, que perdió mucho espacio en la época neoliberal. Recuperamos la capacidad de planificar, de controlar, de regular e incluso de actuar y de intervenir empresarialmente en actividades que sean indispensables, pero dotándoles a esas empresas estatales de un marco jurídico para que puedan actuar con eficiencia. Ese es para nosotros otro de los retos. Y entonces hablamos de la necesidad de tener un mercado diferente, un Estado diferente, y la tercera pata que sostiene la mesa es la sociedad. Hablamos, insisto, de la necesidad de civilizar los mercados, de ciudadanizar el Estado para tener una relación más dinámica. Y todo esto sustentado en el respeto a la naturaleza. Nosotros tenemos que vivir y convivir con la naturaleza. Nosotros, por lo tanto, hemos otorgado derechos a la naturaleza. La naturaleza es sujeto de derechos en la Constitución ecuatoriana. Y vamos más allá y decimos, por ejemplo, que el agua es vida, que el agua no puede ser privatizada. El agua la vemos como un derecho humano fundamental. Tampoco estamos aquí abriendo la puerta entonces para lo que era en el esquema neoliberal la privatización indiscriminada del agua. Entonces hay varios elementos en muchos aspectos que constituyen la base de transformación de esta nueva Constitución.